Lo que quiero hacer con estos videos es acercarles un poco lo que sería una especie de clase teórica a través de PowerPoints comentados. Les aclaro también que no tengo problema en hacer videollamadas o conferencias en las plataformas que hay. Tengo un sentimiento encontrado con respecto a eso, y es que por ahí no todos pueden acceder a la conectividad que se requiere para poder hacer una conferencia de esas, o incluso teniendo conectividad, por ahí su contexto habitacional no permite que participen de las conferencias. Entonces las dejo como último recurso. Ustedes me dirán si este método de grabarles las clases en un PowerPoint e ir explicándoles qué vamos a ver les sirve o no. Si no les sirve, buscamos otra metodología, incluso podemos hacer conferencias, no tengo problema, pero me gustaría que si hacemos conferencia estén todos pudiendo acceder a la misma. Dicho eso, paso a lo que sería la clase de hoy. Esta clase, si leyeron en el título o los títulos que les estoy presentando, no tiene mucho, o parece no tener mucho que ver con los textos que les había mandado y la guía para que trabajen esos textos. Pero tiene mucho que ver. Y la realidad es que ustedes dentro de la cursada de este año van a tener un trabajo con Ximena Russo que implica hacer las guiadas de La Plata, conocer La Plata y hacer las guiadas de La Plata. Y en la mayoría de los casos ustedes van a estar trabajando con elementos arquitectónicos para poder ir definiéndolos. Entonces lo que quiero hacer hoy es explicarles qué vemos o qué vamos a analizar cuando nosotros trabajamos con una manifestación arquitectónica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la arquitectura tiene dos elementos a ser analizados, dos o tres elementos a ser analizados. La primera es la función. La arquitectura tiene una función que es habitacional o cumple funciones de contener oficinas, departamentos, ministerios, bancos. Entonces la idea es que tenga ese rol de ser habitado y ser utilizado. Pero por otro lado también tiene una capacidad que es la de mostrar una ideología, sobre todo una ideología de tiempo, mostrarnos a través del estilo en el que fue construido, en qué momento fue hecho, con qué objetivo fue hecho y qué se quería mostrar en esa época. Por eso nosotros lo que vamos a analizar son los elementos estructurales y los elementos decorativos. En este video lo que voy a explicarles son los elementos estructurales. Por elemento estructural se entiende a aquellos elementos de la arquitectura que permiten que toda esa construcción se mantenga en pie. Y eso se logra a través de distintos elementos. Dentro de lo que es la historia de la arquitectura y la historia del arte en general, nosotros vemos que los elementos estructurales han ido cambiando durante la historia. No es que han ido cambiando, sino que se han ido agregando en función de lograr arquitecturas cada vez más amplias, cada vez más abiertas dentro de sí mismas, que contengan cada vez más capacidad de habitación. Por lo tanto, se van incorporando nuevos elementos que permiten hacer esas construcciones. Y es justamente a través de esos elementos que nosotros podemos ir distinguiendo, junto con la decoración y junto a los materiales que se utilizan para construirlo, cuándo fue hecho ese edificio y a qué ideales respondía al momento de la construcción. Entonces tengan presente eso, los elementos estructurales son los que permiten que un edificio se mantenga en pie. Desde este momento y por las próximas diapos les voy a estar mostrando algunos de los elementos estructurales básicos
que nosotros podemos ver en los edificios históricos más reconocidos, pero también al momento de hacer la guiada que tengan que hacer, son elementos que nosotros podemos ver en todas las edificaciones, públicas y privadas. Los primeros elementos estructurales que nosotros podemos ver en Occidente son la columna, el pilar y el arquitrabe. Por columna se entiende a ese monolito o esa especie de poste que lo que hace es, a través de su conjunto, sostener las estructuras que están por encima de él, que por lo general van a ser vigas, arquitrabes y techos. Es muy similar su función a la del pilar. ¿Qué diferencia va a haber entre uno y otro? Si ustedes ven ahí el primero y la segunda imagen, las columnas son por lo general de corte circular y el pilar es cuadrado o rectangular, pero tiene una función estructural diferente. Las columnas, si bien sostienen peso, sostienen menos peso que el pilar. El pilar es un elemento que va a ser de refuerzo y va a sostener mucho más peso que las columnas. Por lo general, los pilares se van a colocar en las esquinas de las edificaciones y van a ser el gran sostén que tiene un edificio. Puede que en las esquinas tenga pilares y en los entrepaños tenga columnas, para que, si bien las columnas sostengan peso, sostienen menor peso que sobre las esquinas. Por otro lado, también lo que pueden llegar a encontrar es que las columnas o los pilares no aparecen enteros, sino que aparecen por la mitad y apoyados sobre una pared. En ese caso, cuando la columna, que es circular, se apoya sobre la pared y aparece la mitad, solamente se llama columnata. Y cuando el pilar aparece por la mitad, se llama pilastra. Y por otro lado, también en estas imágenes tienen lo que es el arquitrabe, que el arquitrabe es una sucesión de piedras también, que se colocan sobre las columnas o sobre los pilares de manera horizontal, y lo que hacen es justamente sostener o sobre el que se reposa toda la techumbre o sobre todo el esqueleto para generar el techo. Estos dos elementos estructurales, tanto la columna como el arquitrabe, son característicos, por ejemplo, de su surgimiento en Grecia. Si ustedes tienen en mente la imagen del Partenón, por ejemplo, está construido en la base de la columna y el arquitrabe. No es que se dejan de usar en Grecia, siguen hasta el día de hoy utilizándose, pero sus inicios nosotros los podemos colocar ahí. Por otro lado, lo que vamos a tener como elementos estructurales son los arcos y las bóvedas. Cuando hablamos de arcos, son las aberturas que se hacen en los paños de las paredes. Esos arcos pueden estar hechos para ser ventanas o para ser puertas. Por lo general, cuando surgen son puertas directamente, son portadas. Hay muchas formas de arco, ustedes ahí tienen algunos, pero no terminan ahí las formas que puede tomar un arco. Los primeros que instauran el arco en Occidente van a ser los romanos, que no es un invento romano, pero lo imponen ellos en Occidente, y es el arco de medio punto, que es el primero que tienen dibujado ahí, que toma la forma de un semicírculo en la parte superior. Después van a ir modificándose. Pero piensen en eso, cuando vean una ventana o cuando vean una puerta, fíjense cómo es la parte superior y ahí van a tener determinado qué tipo de arco es. ¿Para qué sirven los arcos? No solamente para entrar y salir, sino que para alivianar la arquitectura. Si nosotros tenemos una pared que tiene una sucesión de arcos, como por ejemplo el Coliseo, lo que vamos a tener es una arquitectura que es relativamente liviana y que puede soportar varios pisos. ¿Por qué? Porque sus estructuras no van a estar presionadas por todo el material que implica no tener aventanamiento. Entonces, no solamente se usan para
generar una puerta o una ventana, sino que también se usan para alivianar la arquitectura. Y por otro lado tenemos lo que son las bóvedas, que las bóvedas es la forma que toma el techo desde el interior de la arquitectura. ¿De qué va a depender la forma de la bóveda? De la forma del arco. Si yo tengo una arquitectura que tiene arcos de medio punto, por lo general lo que voy a tener en el interior va a ser una bóveda de cañón. Si tengo un arco ojival, lo que voy a tener dentro de la arquitectura es una bóveda de arista y se va a generar también la bóveda de crucería. Eso lo vamos a ir viendo, no se preocupen. Yo ahora les puse en la próxima diapo unos ejemplos como para que vean, pero piensen en las bóvedas como la forma interior del techo. En dos ejemplos, si ustedes se fijan en la primera imagen que tiene un techo o una forma de techo que es semicircular, ahí lo que tenemos es una bóveda de cañón, que por lo general va a estar relacionada con arquitectura romana, románica, que es una etapa de la Edad Media, y en el neoclásico también se va a usar y en el Renacimiento también. Pero bueno, fíjense qué forma toma, eso, los estilos después los vamos a ir viendo. Y en la otra imagen tienen una bóveda, que es una bóveda de arista con crucería. Fíjense que genera como una línea en el medio y eso es justamente porque parte de un arco ojival o apuntado. Que también ese tipo de bóveda es medieval, pero del gótico, no del románico. Otros elementos estructurales que nos podemos encontrar son los contrafuertes y los arbotantes. Los contrafuertes, ustedes ahí en el pequeño dibujo los tienen remarcados en naranja. Son paredes que se ponen transversales a la pared que cierra el edificio. ¿Por qué es necesario? Porque en muchos edificios las paredes son tan gruesas y tan altas que necesitan tener un soporte. Y para que ese soporte no esté del lado interior de la arquitectura, se colocan desde el lado exterior. Entonces lo que hacen esos contrafuertes es ser el soporte para mantener la arquitectura en pie. Y por el otro lado, los arbotantes son una sucesión de arcos que llevan el peso desde las partes más altas de la arquitectura hacia el contrafuerte. Ustedes ahí los tienen dibujados, fíjense que tienen en la parte de la pared completa, eso es el contrafuerte, y todos los arcos que van hacia arriba se llaman arbotantes. Y lo que hacen es bajar la presión de la pared o del techo hacia el contrafuerte. Hice fue ponerle dos fotos de arquitecturas reales con el contrafuerte y para que se vean los arbotantes. Si ustedes son de La Plata y han pasado alguna vez por la catedral de acá tiene contrafuertes y tiene arbotantes que se ven desde las esquinas, sobre todo si se paran en este momento no salgan a la calle, pero cuando se libere la cuarentena, fíjense que desde la esquina de 14 y 50 pueden ver los contrafuertes y los arbotantes sobre el lateral de la catedral. En el próximo video les muestro o les enuncio cuáles son los elementos decorativos a los que vamos a estar prestando atención.